y televidentes, bienvenidos a este especial informativo, la historia de la educación inclusiva en Colombia y el mundo. Yo soy Marjorie y junto a mis compañeras les contaremos cómo ha evolucionado la inclusión educativa en los últimos 50 años. Así es, Marjorie, yo soy Lester Agames y en este recorrido veremos los principales cambios en políticas y leyes que han garantizado el derecho a la educación para todas las personas. Hola a todos, yo soy Juliet y juntas vamos a viajar por las décadas, descubriendo los hitos más importantes que transformaron la educación inclusiva. Empecemos esta maravillosa historia por la década de 1970. A nivel internacional, en 1971, la ONU proclamó la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, reconociendo por primera vez derechos básicos educativos para personas con discapacidad. A nivel nacional, en Colombia, en 1976, el decreto 088 estableció normas para atender a estudiantes con deficiencias, aunque en esa época se veía desde un enfoque médico. Es importante resaltar que en esta década se dieron dos anclas muy importantes. A nivel de inclusión, se empieza a contextualizar como integración escolar y a nivel general, la Constitución de 1886 sigue vigente, con escasa apertura a derechos educativos diferenciados. Así es, Mario. En la década de 1980 comienza la transformación a nivel internacional. Se empiezan las discusiones que darían origen a la famosa Declaración de Salamanca. En Colombia se da la primera formulación normativa de educación especial con el decreto 1002 de 1984, que garantiza el trabajo del Instituto Colombiano de Educación Especial y Colben, creado oficialmente en 1974. Y aquí también se dan las anclas históricas. En cuanto a la inclusión, sea el inicio de la transición conceptual hacia lo social. En cuanto a lo general, hay movimientos sociales por derechos humanos sin reforma constitucional aún. Y llegamos a la década de 1990, un momento crucial. En el mundo, en 1994, la UNESCO lanza la Declaración de Salamanca, defendiendo la educación inclusiva. En Colombia, la gran transformación llega en 1991 con la nueva Constitución que reconoce los derechos de las personas con discapacidad. Y luego, en 1994, se aprueba la Ley General de Educación. Anclas históricas. Tenemos dos anclas históricas, una como inclusión, que fue el reconocimiento constitucional de la diversidad, y como ancla general, transformación del enfoque de derechos con la Constitución de 1991. Es así como continuamos con esta maravillosa historia de la inclusión. Nos vamos a la década del 2000. La ONU adopta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, fortaleciendo el enfoque de derechos humanos. Y en Colombia se implementa la Política Pública Nacional de Discapacidad en 2004 y se trabaja con la Ley 361 de 1997 para proteger los derechos educativos y laborales de las personas con discapacidad. A nivel de anclas históricas, se da en inclusión la participación activa de personas con discapacidad en políticas públicas. ¡Qué gran logro! Y a nivel general, se agudiza el conflicto armado interno. Así es, televidentes. Llegamos a la década del 2010. Surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, en 2015, que promueven la educación de calidad para todos. En Colombia se lanza el Plan Nacional de Educación Inclusiva y se promulga la Ley de 1618 de 2003, que garantiza el ejercicio pleno de los derechos
para las personas con discapacidad. En cuanto a las anclas históricas, partiendo de la inclusión, se consolida el derecho a la inclusión educativa como derecho fundamental. Y en cuanto a lo general, hay la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. Y finalmente, llegamos a la década del 2020. La UNESCO hace un llamado a construir una nueva narrativa inclusiva tras la pandemia del COVID-19. En Colombia, el Ministerio de Educación actualiza en 2021 los lineamientos para la atención a la diversidad y se fortalecen los avances en accesibilidad y educación superior. Como anclas históricas, podemos celebrar la inclusión digital y conectividad como nuevos derechos emergentes. Como ancla general, tuvimos una crisis educativa provocada por la pandemia del 2019. Muy bien, compañeras televidentes, muchas gracias por acompañarnos, dando un cierre a esta maravillosa historia. Como vemos, la inclusión educativa ha sido un proceso de avances continuos, luchas y conquistas. Así es, recuerden, cada norma, cada política representa un paso hacia un mundo más justo, donde todas y todos tengan derecho a aprender. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la educación inclusiva. Recuerden que la inclusión no es un favor, es un derecho. Hasta la próxima. Hasta luego.